Estimado Carlos, buenas tardes. Señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Estimado Carlos, gracias por aceptar mi llamada. Bueno, en este caso, el motivo de mi llamada es para realizar una entrevista sobre el síndrome cultural Cutichi, o también conocida como daño. Cuando estábamos en la reunión en Canta, yo justamente pregunté a varias personas y la verdad me ha sido un poco complicado tener resultados, pero gracias a Dios usted fue la persona idónea para poder tener un poco más de conocimiento sobre este síndrome cultural que ya me había manifestado con anterioridad, que sí lo conocía, ¿no? El objetivo general de esta entrevista es comprender profundamente este síndrome desde una perspectiva cultural y psicológica. Para este caso, mi estimado Carlos, ¿usted podría brindarme, por favor, su nombre completo y de dónde es? Claro, señorita, yo soy Carlos Condori Quispe. Tengo 52 años, casado, 3 hijos. Yo soy de Ayacucho, yo nací en Ayacucho, pero de niño mis padres me trajeron aquí a Canta. Vivo en el distrito de Carmen Alto y ahí ya he hecho toda mi vida. Ah, excelente, excelente, mi estimado. Estimado, entonces podría continuar con las preguntas en las cuales podría responder, ¿correcto? Sí, señorita, sí, sí, con todo gusto. Gracias, muy amable. La primera pregunta sería, que si usted me podría explicar un poco sobre el síndrome de Cutichit, ¿no? Y en qué cultura se observa principalmente, si conoce este síndrome, como ya anteriormente me lo había mencionado. Me gustaría escucharlo. Bueno, señorita, yo no lo conozco como síndrome, esa palabra lo escucho de usted. Es una creencia que tenemos nosotros, es una creencia ancestral que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, es parte de nuestra cultura, la cultura andina, y tiene que ver con el daño que a veces se nos hace y cómo hacemos nosotros para protegernos de ese daño. Nosotros lo llamamos restituir, que es contestar al daño que se nos ha sido causado. Entonces el Cutichí es un conjunto de prácticas que tiene que ver con tomar hierbas medicinales, brebajes, pero también con oraciones, prácticas y una serie de ritos y costumbres para justamente lo que le decía, ¿no? Protegernos del daño que se nos va causando. Excelente, mi estimado Carlos. Y dígame, ¿me podría compartir algunos síntomas típicos en la cual manifiesta esta creencia? Es bastante variado, señorita, es bastante variado, pero lo más común es que cuando esto nos ocurre, a las personas les aparece dolor, se le puede inflamar algunas partes del cuerpo, incluso algunos tienen hemorragias, moretones, en la piel suelen aparecer heridas, granos, sobre todo, señorita, en brazos y piernas. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero más en brazos y piernas. Eso es, digamos, lo físico, pero también hay algunas afectaciones más mentales. La persona entra en tristeza, no sabe por qué, no ha pasado nada, pero está triste, deprimida, o a veces está ansiosa, ¿no? Angustiada y no sabe por qué. Miedo, pesadillas, eso sí es bastante común, las personas tienen muchas pesadillas, no pueden descansar tranquilas. Y hasta alucinaciones, creen ver cosas que no existen, que no están allí, pero la persona se angustia con todo eso. Esas son básicamente la forma en que se manifiesta esto. Excelente. Y mi estimado, ¿y existe quizás algún tratamiento en su entorno cultural? ¿Cómo han tratado esto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo abordan? ¿Qué de repente algunos medicamentos? ¿Qué acciones toman? Sí, señorita.
Allí nuestras prácticas ancestrales nos llevan a dar un tratamiento que tiene que ver con el origen del problema, de la enfermedad. El origen de esto no es un origen biológico, no es algo que tenga que ser tratado con la medicina tradicional, química, ¿no? Los antibióticos, los farmacéuticos. Eso no nos ayuda, porque el mal no viene por allí. El mal es un mal más espiritual, más de equilibrio con la naturaleza, y no hay medicamentos que restituyan eso. Entonces lo que nosotros hacemos es ir a la causa del problema. Si ha habido un desequilibrio con la naturaleza, lo que tenemos que hacer es restituir ese equilibrio. Por ejemplo, si esto te pasa porque trataste mal a algún animal, alguna planta, algún ser vivo, destruiste algo, con intención o sin intención, pero causaste algún daño que rompió el equilibrio de la naturaleza, eso es lo que tenemos que tratar, señorita. Entonces, hay plantas medicinales que nosotros conocemos, hay una serie de rituales, hay oraciones para conectarnos con los espíritus, con la Pachamama, hay que hacer ofrendas y hasta sacrificios, de tal manera que se restituya ese equilibrio. Ahí lo que nosotros buscamos, señorita, es 3 cosas. Primero, identificar de dónde viene esto, cuál es el origen, qué pasó para que a ti te cause este daño. Por ejemplo, podrías tú haber cortado o destruido plantas o cortado árboles en noche de luna nueva cuando no lo debes hacer. Los árboles te van a responder diciéndote que eso no está permitido y ahí se te causa un daño. O podrías destruir cultivos, productos de la tierra, y eso tampoco está permitido. Todo tiene que estar en equilibrio. Entonces allí te puede venir esto también. O también podrías haber herido animales, plantas, ¿no? Todas las cosas que hay acá en el Ande, y eso también te va a causar ese daño. Entonces, una vez que usted ha identificado de dónde viene esto, ahí procedemos a curar y a proteger a la persona que ha sufrido el daño. Con lo que le decía hace un rato, las plantas, los rituales, las oraciones específicas para esa causa que ha ocurrido. Y una vez que se ha hecho eso, ahí no queda, porque hemos curado a la persona, pero el desequilibrio se mantiene. Entonces nosotros tenemos que restablecer ese equilibrio y esa armonía entre esa persona y la naturaleza, entre lo sagrado. Y ese equilibrio es lo más importante, porque si no, vuelve a aparecer, vuelve a ocurrir. Recuerde, señorita, que en la tradición ancestral, en el Ande, nosotros no vemos las cosas como ustedes las ven. Cuando usted, por ejemplo, ¿no? Digamos que algo le pasa en el ojo, usted dice, mi ojo está mal. Algo le pasa en la pierna, dice, mi pierna está mal. Y usted va separando cada parte de tu cuerpo como si fuera algo distinto, algo diferente, algo que no tiene conexión, como si su pierna estuviera por un lado, su ojo estaría por otro lado. Y no es así, porque todo es parte de todo. A usted le pasa algo en el ojo y va a afectar a todo su sistema. Le pasa algo en la pierna y va a afectar a todo su sistema, porque todo es uno solo, está conectado. Entonces, así vemos nosotros la naturaleza. Todo está conectado con todo. No es que los animales están por un lado, las plantas están por otro lado, el agua está por otro lado, el bosque está por otro lado, la tierra por otro lado y las personas por otro lado, y cada uno es independiente. Así se ve ahora, pues, en el mundo moderno, ¿no? Así todo es independiente, cada uno ve por lo suyo y no nos importa agredir ni romper equilibrios. Pero nosotros lo vemos como una sola cosa, todos somos uno y estamos conectados. Entonces, si yo causé algún daño, eso se me va a devolver a mí, y ahí es donde me aparecen todos esos síntomas que yo le había comentado. Wow, Entonces, excelente. Sí, señorita, eso es algo que yo creo que hay que ayudar a rescatar para
para enseñarle a la gente el valor del respeto a la naturaleza. Si por ejemplo usted me pone a mí con un médico que ha estudiado años o con un científico, seguramente, y hablan del agua o hablan de la naturaleza, hablan de los árboles, seguramente él va a saber explicar las cosas mucho mejor que yo, porque él conoce más, tiene más información, sabe explicar las cosas, tiene nombres complicados que yo ni siquiera entiendo. Pero yo le hago una pregunta, señorita: ¿quién, más allá de ese conocimiento, quién cuida más la naturaleza? ¿Quién la respeta más? ¿Y quién mantiene el equilibrio mejor? Ese médico, esas personas que están talando los árboles, desapareciendo los bosques, con todo el conocimiento que tienen, mire cuánto daño están haciendo a la naturaleza. Sí, Nosotros tenemos el 1% de ese conocimiento, pero sabemos más, tenemos más sabiduría, porque respetamos, reconocemos el valor, reconocemos el equilibrio y lo cuidamos. Esa es la base de nuestras creencias, señorita. Qué hermoso, mi estimado Carlos. Qué hermoso. Sí, señorita. Y yo quisiera hacerle una última pregunta, ¿no? Y usted mismo me estaba contando la otra vez que experimentó estos síntomas, esta creencia, que lo ha vivido en carne propia, ¿no? Y cómo ha afectado su vida cotidiana. Y con esas serían las últimas preguntas que le brindaría, y a su vez le agradecería por su tiempo y espacio. Estoy muy, muy, muy agradecida, pero me gustaría que me compartiera su experiencia personal. ¿Cómo no, señorita? Yo siempre supe de esto, yo conozco la tradición, sé cómo se manifiesta esto en la naturaleza, pero nunca me había pasado a mí. Es lo que yo conocía por mis padres, por mis abuelos y por gente que vive conmigo. Pero una vez yo estaba trabajando en mi campo y sin darme cuenta, no hubo mala intención, pero sin darme cuenta, pisé un nido de tarántulas que estaba ahí, no había visto. Entonces rápidamente lo vi que había destruido el nido y bueno, pues yo seguí trabajando, ¿no? Pero comencé a sentir estos dolores, comencé a sentir un calor por todo el cuerpo y comencé a tener sensaciones feas que no me gustaron, pensamientos feos. Ahí entendí lo que es la ansiedad, tenía pesadillas por las noches. Me recomendaron que vaya a un chamán que es bastante reconocido por acá, y él me explicó todo lo que yo le estoy explicando ahora. Y él me dijo que yo había, sin quererlo, pero había roto el equilibrio en la naturaleza con ese nido de tarántulos, porque ese nido de tarántulos estaba para algo, tenía un propósito, y ese propósito no iba a poder ser cumplido. Al romper ese equilibrio, eso es lo que se conoce como el daño, que no es como una venganza, como que la naturaleza se ensaña conmigo y me quiere castigar. No lo entendamos así. Entendámoslo como una ley natural, como que yo le digo a usted: señorita, suba al tercer piso de su casa y salte. ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Eso no es que yo le esté deseando el mal, no es que yo quiera vengarme de usted por algo, es simplemente una ley natural. Si usted salta, se cae por la ley de la gravedad. Entonces, esas leyes naturales son las que tenemos que entender. Y me pasó eso, yo comencé a sentir todo ese proceso y el chamán me explicó todo esto, hicimos algunos rituales, me acuerdo mucho que hicimos un pago a la tierra, un tributo, donde tuvimos que hacer un agujero en la zona donde yo había causado el daño y enterramos allí varias cosas, ¿no? Algunos alimentos, incluso echamos agua, líquidos. Y con todo esto yo traté de restituir ese equilibrio, y en las oraciones que me enseñó el chamán ofrecí tener mucho más cuidado y más bien cuidar el medio ambiente, cuidar mi espacio, cuidar la naturaleza de ahí en adelante. En 2 o 3 días ya comencé a sentirme lo suficientemente bien como para poder volver a mi trabajo. Yo pensé, señorita, que cuando destruí el nido alguna tarántula me había picado. Es lo primero que pensé. Pero no había ninguna picadura, yo no tenía ninguna herida.
no había una picadura. Entonces, porque lo primero que me dicen las personas es, seguramente te picó la tarántula, y obviamente te va a hacer daño. No, es que yo no tenía ninguna picadura. Es más, era un nido donde no había tarántulas, era el nido de tarántulas todavía no nacidas. Entonces eso no pudo ser. Esa fue mi experiencia, señorita, y a partir de ese momento yo comencé a creer con mucho más fuerza en todo esto y a divulgarlo, a compartirlo con las personas que quieran escuchar y que quieran aprender. Estimado Carlos, muchísimas gracias. Su experiencia a mí me ha valido de mucho y también para hacer una reflexión de la importancia de respetar la naturaleza, ¿no? Y de respetar estas creencias que parecen importantes, bueno, son importantes realmente, ¿no? Muchísimas gracias de todo corazón, que Dios lo bendiga y estoy muy agradecida. Y bueno, eso es todo, mi estimado Carlos. Gracias por su apoyo nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted también, señorita. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.